Corintios, y la lectura que acabamos de tener ahí en el capítulo 15, versículos del 51 en adelante. ¿Sí? ¿Está bien? Bien, ahora sí estamos listos para comenzar, hermanos. Y estamos ahí en el capítulo 15 de Primera a los Corintios. Y estamos viendo, ¿cierto?, este contexto general que nos habla de la resurrección de los muertos. Habían algunas enseñanzas que estaban adoptando, ¿cierto?, algunos de la iglesia de Corinto, que tenían que ver, ¿cierto?, con la resurrección de muertos. Estaban negando lo que era la resurrección de los muertos. Y es aquí en este contexto en donde aparece el texto que vamos a estar estudiando el día de hoy, hermanos. Vamos a estar mirando y observando hoy día que somos victoriosos en Cristo. Y vamos a notar tres cosas, hermanos. Una victoria de transformación, una victoria también instantánea y una victoria inamovible. Tres cosas vamos a notar, hermanos. Una victoria de transformación, una victoria instantánea y una victoria inamovible. Como ya hemos cantado durante esta mañana, ¿cierto? Vemos cómo podemos cantar de una forma en que podemos decir que tenemos victoria, ¿cierto? Específicamente de la muerte, pero esa victoria no es de parte de nosotros, que nosotros la hayamos logrado, sino que es por Cristo. Por eso, hermano, hoy quiero que notemos esto y que parte ahí del versículo 51 en adelante y culmina ahí en el versículo 58 y nos habla de esta victoria en Cristo Jesús. Hoy día vamos a notar solamente una primera parte de los versículos del 51 al 53, pero esto va unido, ¿cierto?, hasta el 58. Voy a dar lectura a estos pasajes que ya también hemos leído nuevamente. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Esa es la primera parte que vamos a observar. Oremos nuevamente. Nuestro Señor, en esta mañana pedimos su dirección, como ya hemos orado, que usted interceda por nosotros, nos dé entendimiento con la ayuda del Espíritu Santo, para poder también, Señor, poder comprender de su Escritura y también poder obedecer y poder actuar ante lo que su palabra nos quiere decir en esta mañana. Se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como les decía, hermanos, hoy vamos a estar notando que somos victoriosos en Cristo, victoriosos en Cristo, en este contexto, ¿cierto?, de la resurrección de los muertos, este problema que había dentro de la iglesia de Corintio, como ya hemos visto, ¿cierto?, toda la carta anteriormente, son un sinfín de dificultades o problemas que estaba enfrentando la iglesia, y en la forma en que Pablo, ¿cierto?, va dando solución a los hermanos para que ellos, ¿cierto?, puedan volver a encaminarse del error que estaban cayendo dentro de la iglesia, hermano. El contexto en el cual el apóstol Pablo habla aquí o escribe esta carta va directamente enfocada a la iglesia local, a la iglesia de Corinto. Ellos estaban viviendo estas dificultades, ellos estaban teniendo problemas de inmoralidad sexual, ¿cierto?, dificultades de sabiduría, de ego, ¿cierto?, también en cuanto a la cena del Señor y un sinfín de otros asuntos que ya hemos visto. Y vemos, hermanos, que cada uno de esos problemas, los corintios no era que no tenían la solución. Eso es importante destacarlo. Ellos ya sabían toda la información que Pablo les estaba proporcionando. Pablo aquí está haciendo un refuerzo a la iglesia de Corinto y aclarando, ¿cierto?, las cosas que lo estaban desviando del camino. Y le refuerza muy claramente, y aquí, hermanos, en el contexto de la resurrección de los muertos, se extiende en un capítulo bastante completo, podríamos decir, bastante completo en cuanto a lo doctrinal, en cuanto a la resurrección de los muertos. No se queda solamente con decirle sí, hay resurrección de muertos, vamos a resucitar, sino que aún más da ciertos argumentos de peso para que los hermanos puedan volver a encaminarse y no caer, ¿cierto?, en el error. Hay algunas preguntas que nos ayudan a entender esto. Capítulo 15, versículo 12 dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos,
¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Ven? Ahí está el problema, el cual se estaba viviendo en Corinto. ¿Cómo dicen algunos entre vosotros, o sea, entre la misma iglesia, dentro de la iglesia, que no hay resurrección de muertos? Estaban llegando a tal punto, hermanos, que estaban negando la resurrección de muertos, y esto hacía caer, ¿cierto?, todo el plan y el propósito de salvación y el propósito del Señor y todo su plan, ¿cierto?, soberano. Se estaba viendo truncado por hablar, como dice ahí, de algunos. Más adelante hace otra pregunta en el versículo 35. Dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Dice. Otra pregunta es la forma, ¿cierto?, que tiene Pablo para poder finalmente exhortar a los hermanos a través de preguntas, ¿cierto?, retóricas, preguntas que por supuesto se entiende cuál va a ser la respuesta, pero es la forma en que Pablo también inicia siempre su exhortación para poder, ¿cierto?, explicarle a los hermanos y aclararle en el error que estaban cayendo. Y hoy, hermanos, ya vamos avanzando y llegamos a lo que es el versículo 51. Y continúa, ¿cierto?, dando más argumentos, podríamos decir, más razones para que no se dude ni por un segundo de la resurrección de los muertos. Probablemente nosotros en nuestra actualidad, como iglesia local, difícil sería que dudemos, ¿cierto?, de la resurrección de los muertos. Pero una cosa, hermano, es saberlo como que decimos, ¿cierto?, como intelectualmente o de conocimiento, saber que hay resurrección de muertos, y otra cosa es vivirlo de una forma en que sabemos que vamos a resucitar. Eso es muy diferente. Y ahí es donde el Señor trabaja en nuestros corazones. Entonces, hermanos, vamos al versículo 51 y vamos a anotar nuestro primer punto, una victoria de transformación, versículo 51, una victoria de transformación. Dice así, 51. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Hermanos, una revelación divina llega por medio, ¿cierto?, de los apóstoles. Eso hemos entendido. La revelación es por medio de los apóstoles, y los apóstoles, ¿cierto?, han dejado plasmado en la Escritura la revelación finalmente divina. En este caso, aquí puntualmente llega por el apóstol Pablo y pone de manifiesto verdades que antes estaban ocultas en Dios mismo y que se conocen, ¿cierto?, porque Él las da a conocer por medio de estos hombres. A esta revelación divina el apóstol da el nombre de misterio. Ahí aparece, ¿cierto?, esta palabra misterio. Es algo que no había sido revelado antes, ni hubiera sido conocido por Pablo si no fuese por la revelación, ¿cierto?, que Dios mismo le da. Ese es un misterio, hermano, cuando dice ahí, y aquí os digo un misterio, algo que nadie sabía y que por, ¿cierto?, soberanía de Dios lo da, ¿cierto?, al hombre para que ahora lo pueda saber. Como si dijera, os digo, ¿cierto?, esto en palabra del Señor. Es importante notar aquí, hermanos, con esta cláusula o esta palabra que parte aquí el versículo 51. Dice, he aquí, tiene un sentido admirativo. De modo que los que están leyendo aquí esta carta presten atención a algo que sigue y que equivale, ¿cierto?, a mirar, a que presten atención a lo que se va a decir. Hermanos, si es un misterio del Señor, algo muy importante, de lo cual los hermanos de Corinto debían saber. Era algo que antes no sabían y ahora lo van a descubrir. Algo, cierto, que el Señor está revelando. Por eso que es importante, por eso que es interesante y admirativo que la gente preste atención a lo que Pablo ahora va a decir. Por eso que parte con esa cláusula diciendo, he aquí. ¿Y qué es lo primero que notamos? La primera manifestación de este misterio. ¿Cuál es lo primero que revela aquí? Dice, es que no todos dormiremos. Esa es la primera revelación. No todos dormiremos. Usando de nuevo esta palabra, ¿cierto?, esta palabra suave para referirse finalmente a muerte, hermanos. Cuando aquí específicamente está refiriéndose a dormir, se refiere a muerte. Entonces lo podríamos decir también, no todos moriremos. ¿Sabía eso usted, hermano? No todos vamos a morir.
Suena curioso porque todos muchas veces esperamos, ¿cierto?, el día de nuestra muerte, llegar a vejez y morir. Pero aquí el Señor nos está revelando un misterio. No todos, dice, dormiremos, usando esta palabra suave para referirse, ¿cierto?, a muerte. Y aquí, hermanos, esto se entrelaza mucho con lo que dice, ¿cierto?, ahí en Primera los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 15 al 17. Así que le invito a que me puedan acompañar ahí. Capítulo 4, versículos del 15 al 17. Y aquí, hermanos, es importante ir aclarando, los cristianos, ¿cierto?, esperamos el traslado de la iglesia a la presencia, ¿cierto?, del Señor. Verdad que está, ¿cierto?, plasmada también aquí en este otro lugar, en Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 15 al 17. Dice así: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, ¿cierto? Otra vez refiriéndose a los que murieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Va de la mano, ¿cierto?, con lo que también en la carta de Corintios se está mencionando. Este traslado de la iglesia en el cual, ¿cierto?, no todos finalmente van a morir, no todos, ¿cierto?, dormirán. Volvamos a primero a los Corintios, hermanos. La inminencia del evento ya era creída entonces, hermanos. Otra vez se van dando cuenta que no era algo que los de Corintio ignoraban, sino que ellos ya tenían información respecto a esto. La inminencia, por lo tanto, de este evento ya era creída entonces. De modo que si se producía en aquel tiempo, no todos los creyentes pasarían, ¿cierto?, por la experiencia de morir. De ahí el uso de esta palabra, ¿cierto?, dormiremos, en donde el apóstol Pablo se hace parte de esta verdad. No dice no todos dormirán, sino que él ya se está haciendo parte. Porque era una enseñanza, hermano, en la cual podría haber sido en el tiempo de Pablo, ¿cierto?, o en el tiempo de nosotros, en mucho más tiempo. Es el tiempo, ¿cierto?, en el que va a ser este arrebatamiento de la iglesia, o este traslado de la iglesia, ¿cierto? No está específicamente claro qué día va a ser, a qué hora va a ser. Pero sí es algo que la Biblia nos muestra que es inminente, algo que está pronto a ocurrir. Y puede ser, ¿cierto?, en cualquier momento, como también lo va a ir explicando el mismo texto más adelante. Los que no dormirán serán los creyentes que estén vivos en el momento, ¿cierto?, en que el Señor venga para finalmente recoger a los suyos. Y la segunda atención que pone este versículo 51, hermanos, la segunda atención que quiere que pongamos, no solamente es que no todos dormiremos, es el primer misterio. Lo segundo tiene que ver que no todos seremos transformados, o sea, todos seremos, ¿cierto?, transformados. Por un lado, no todos dormiremos, y lo segundo dice que todos seremos transformados. Hemos aprendido con los versículos anteriores que nos dice, ¿cierto?, que los que van a morir van a resucitar, esta segunda resurrección, pero una resurrección con un nuevo cuerpo, un cuerpo transformado. Pero aquí no solamente está incluyendo ahora a los que ya murieron y van a tener, ¿cierto?, un nuevo cuerpo, sino que también está incluyendo a aquellos que van a ser, ¿cierto?, trasladados o van a venir a ser recogidos, ¿cierto?, por el Señor. También ellos van a ser transformados, aquellos que no, ¿cierto?, podríamos decir, alcancen a morir antes de la venida del Señor. Muertos o vivos, a la presencia del Señor de igual forma serán transformados. El primer proceso, hermanos, la muerte no alcanzará a todos los creyentes, ¿cierto? En cambio, el segundo, la transformación de los cuerpos, comprenderá, sí, esto a todos los creyentes. Todos los creyentes, hermanos, experimentaremos este cambio.
como ya hemos estudiado en oportunidades anteriores. Este cambio de cuerpo, no un cuerpo, decíamos, cierto, solamente espiritual o intangible, sino que un cuerpo físico. Va a ser diferente, pero va a ser, cierto, un nuevo cuerpo. Bien sea, como hemos aprendido aquí, en la resurrección o en el regreso del Señor por su iglesia. Esta transformación será el modo de recibir el cuerpo de resurrección, adaptado a la nueva experiencia celestial, ya que la carne y la sangre, como también hemos aprendido, no heredará lo que es el reino de los cielos. Esa forma, hermanos, es imposible de ingresar, ¿cierto?, al reino de los cielos. Ningún hombre, ¿cierto?, que diga que puedan. Por eso que aquí viene el contexto de la resurrección de los muertos, hermanos. Porque si nosotros empezamos a negar lo que es la resurrección de muertos, finalmente estamos negando todo el proceso que continúa. El proceso de resurrección, ¿cierto?, de los muertos, el proceso de un nuevo cuerpo que finalmente podrá estar en la presencia del Señor. Recordemos que el Señor nos ha salvado en cuanto a lo espiritual, pero nuestro cuerpo sigue siendo corruptible. Lo maravilloso es que el Señor lo va a hacer incorruptible, como vamos a seguir notando, hermanos. Es lo primero que notamos, por lo tanto, en el versículo 51. Victorioso, ¿cierto? Una victoria que nos va a transformar. Eso es lo primero que podemos notar en el versículo 51. Seremos transformados, tanto muertos como creyentes, ¿cierto?, que habrán quedado. Segundo, versículo 52. Una victoria instantánea. No solamente seremos transformados por el Señor, más aún, hermano, este proceso de transformación de un nuevo cuerpo será totalmente, podríamos decir, flash, rápido. No lo alcanzaremos ni siquiera a notar. La descripción del evento futuro es semejante a la descrita también ahí en Tesalonicenses, como ya hemos leído. ¿Y cuál es la primera verdad en el versículo 52? Leámoslo primero, dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos, dice, transformados. Mire qué importante, vuelve a repetir lo mismo que dijo anteriormente, otra vez, seremos transformados. Es algo importante que Pablo quiere comunicar a la iglesia. Es algo importante que debemos tener presente, hermanos, porque es parte de una esperanza del creyente, el saber que seremos, ¿cierto?, transformados, y ya no tenemos lucha contra carne ni sangre. Pero ¿cuál es la primera verdad aquí del versículo 52? Tiene que ver con la instantaneidad del tiempo que se ocupará. El apóstol dice que será en un instante, lo cual podríamos decir equivale a una fracción de tiempo, que para los griegos en esa época, hermanos, era, podríamos decir, indivisible, inmedible. Para dar una mayor precisión, usa esta expresión de un abrir y cerrar de ojos. Uno lo puede hacer lento, pero en este tiempecito, ¿cuántas veces han abrido y cerrado los ojos? De esa misma forma, hermanos, será ese momento cuando el Señor nos transforme en un abrir y cerrar de ojos. Los tiempos del Señor son diferentes. Nosotros podríamos decir que difícil va a ser cambiar este cuerpo por otro nuevo. Nos podríamos demorar toda una vida, ni siquiera, es imposible para nosotros. Pero el Señor lo hace posible, hermanos, en un abrir y cerrar de ojos. Ambas son muy cortas, enseñando, cierto, que el tiempo en que se producirá esta transformación de los cuerpos es incluso inimaginable, ese tiempo tan corto que va a ser. Será por eso, hermanos, lo puse de esta forma, instantáneo. Será totalmente instantáneo. Y este acontecimiento va marcado de otras cosas también, dice el versículo 52. Ocurrirá al sonar la última trompeta, dice. Esto habla de la inminencia del acontecimiento. Este sonido de la trompeta tiene que ver, ¿cierto?, con un cumplimiento determinado por Dios de la venida finalmente de Jesús por su iglesia, buscar a su iglesia. Es finalmente el cumplimiento
de esta promesa del Señor. Y quiero que leamos también Mateo, capítulo 24, versículo 36. (24:36). Como decíamos, como les decía, pero el del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino ¿quién? Solo mi Padre. Aquí, hermanos, estamos notando, y también con Corintios estamos reforzando, que será un momento que solo el Señor, ¿cierto?, finalmente sabe, el día y la hora. Pero aquí hay otras cosas que también podemos ir notando, hermanos, y es la soberanía de Dios en todo este proceso. Por tanto, las Escrituras nos mencionan que esto será muy rápido, pero no se menciona ni día ni hora. Es suficiente con que conozcamos que el tiempo está tan firmemente establecido como su día y también como una hora prefijada, ¿cierto?, por nuestro Dios. Quiere decir, hermanos, que todo el futuro está bajo, finalmente, la soberanía de Dios. Y eso es totalmente alentador y descansador para los creyentes. Es algo que nos puede dejar descansar, hermanos, porque no va a depender de nosotros, sino que finalmente es parte del plan perfecto de nuestro Señor, del plan soberano de nuestro Dios. Junto con la determinación divina en cuanto al tiempo, el apóstol afirma por revelación que esto ocurrirá a la final, dice trompeta. Es una forma expresiva de la soberanía de Dios al final de su programa. Una forma, ¿cierto?, que culmina un proceso de la iglesia peregrina, ahora la iglesia, ¿cierto?, que se va directamente al reino de Dios. Determinar qué trompeta es esta, me gustaría leerle aquí qué comenta Pérez Milos. Dice así: el sonido de la trompeta está usándose aquí como elemento de advertencia de que un tiempo, el de la iglesia peregrina, ha determinado dar paso al de la iglesia gloriosa. El sonido de la trompeta es una figura elocuente para referirse al comienzo de algo extraordinario. Aquí expresa también la convocatoria celestial a los creyentes, a unos para resurrección, a otros para transformación, que los prepare para acudir primero, ¿cierto?, al encuentro con Jesús y luego a compartir con Él las riquezas de gloria. ¿Qué podemos resumir con esta aclaración que lo hace Pérez Milos? En resumen, esta trompeta anuncia, hermanos, finalmente el fin de la dispensación de la iglesia y la apertura de la siguiente etapa de la misma iglesia, la manifestación finalmente del reino de Dios. Va a ser algo importante, hermanos. Y el Señor nos va a hacer parte de poder escuchar esa trompeta. Los que creen en Él. Eso es importante, hermanos. Los que creen en Él. Los que han entendido finalmente lo que es la salvación del Señor. ¿Cómo estamos esperando a ese momento? Por eso, hermanos, hoy día meditaba en eso también, en que podamos mirar hacia el futuro, no muchas veces esperando la muerte, cuándo vamos a morir, en la vejez, en qué momento, sino que, hermanos, cambiando un poco nuestra mirada y como creyentes mirando, ¿cierto?, a la venida del Señor por nosotros, por su iglesia. ¿Cuánto estamos preocupados de eso? ¿Cuánto estamos ansiosos por eso, hermanos? Qué difícil es, si somos honestos y sinceros, nos cuesta ponernos en esa situación que el Señor venga por nosotros cuando estamos en situaciones que nos aquejan, en angustia, en problemas, lo deseamos aún más. Pero cuando está todo bien, cuando no hay ningún problema y todo se da bien, tenemos buen trabajo, estamos viviendo bien, disfrutando del verano, no puede esperar, un poco estamos bien. Sí, bueno, si morimos en algún accidente, ya, nos vamos a ir con el Señor, estamos bien. Pero hermanos, esperamos
esta venida del Señor por su iglesia? Esperamos terminar este proceso de peregrinaje y ahora pasar, ¿cierto?, a este proceso del reino de Dios, de poder disfrutar y gozarnos del reino de Dios, hermanos. ¿Cuánto necesitamos empaparnos de esto para poder entenderlo y vivirlo? Todos nosotros, hermanos, incluido también yo. La venida del Señor por su iglesia traerá aparejada, hermanos, también la resurrección de los muertos, dice ahí el versículo 52. Los muertos serán resucitados, dice, incorruptibles. Incorruptibles. Indudablemente, por la enseñanza general de este capítulo, se trata de los creyentes que han muerto a lo largo, ¿cierto?, de los años de la historia de la iglesia. Esta será, como ya hemos visto, la segunda resurrección. Recordemos que la primera resurrección, como nos enseñaba los versículos anteriores ahí en el 23, es la de Jesucristo, la primicia, la primera resurrección, la garantía, el sello, ¿cierto?, que finalmente nos garantiza y que nosotros también vamos a ser resucitados. Estos que resucitarán, hermanos, conforme a la enseñanza del apóstol, son los muertos en Cristo. No son todos los muertos que resucitan, sino algunos, finalmente entre ellos, es importante recordarlo. No todos van a resucitar, solamente creyentes. Los creyentes serán los que van a resucitar. Los que no creen, hermanos, no resucitarán. No tendrán esta transformación de cuerpo. Para ellos viene, ¿cierto?, otro juicio. Este cuerpo de resurrección, hermanos, que ya estudiamos antes, será idéntico al cuerpo transformado de los creyentes vivos en aquel tiempo. Dice ahí, el cuerpo de resurrección es incorruptible, porque se resucita, ¿cierto?, en incorrupción. O sea, no está ahora para corromperse. Esa es la diferencia con el cuerpo que tenemos hoy en día, hermanos. Es un cuerpo, ¿cierto?, que se corrompe constantemente, que se sigue corrompiendo. Ya no al nivel, ¿cierto?, cuando estábamos alejados de la ciudadanía de Dios, alejados de nuestro Señor, sino que ahora luchamos con poder combatir con este cuerpo, ¿cierto?, de corrupción. Ya no buscamos, ¿cierto?, andar pecando, sino que luchamos con el pecado. Pero, hermanos, cuando venga ese momento en que el Señor transformará nuestros cuerpos, ese nuevo cuerpo será un cuerpo, dice aquí, incorruptible. O sea, ya no hay nada que lo pueda deteriorar, ya no hay nada que lo pueda, ¿cierto?, destrozar o destruir. Ya no habrá pecado que lo hará, sino que ahora solamente será para la gloria de Dios Padre. El cuerpo tendrá características, hermanos, del cuerpo del Señor resucitado, en donde las limitaciones propias de nuestro cuerpo serán cambiadas por finalmente mucho más elevadas. Será otro estándar, ¿cierto?, de cuerpo del cual el Señor nos proporcionará. El cuerpo, hermanos, de resurrección permite al creyente entrar en el disfrute pleno de esta nueva dimensión de vida en la presencia del Señor. Finalmente, ahora gustando perpetuamente, ya no habrá nada que nos desvíe, sino que ahora todo será perpetuamente gustando las riquezas de la gloria de nuestro Señor. Eso, ¿cierto?, finalmente nos llenará de gozo y seremos alimentados de lo mismo que el Señor ya ha transformado. La última manifestación doctrinal está relacionada con los creyentes vivos, de los que Pablo ya mencionó también aquí en el versículo 52. Otra vez insiste, seremos resucitados incorruptiblemente y también nosotros, dice, seremos transformados. Otra vez insiste con lo mismo que dijo en el versículo anterior. En el instante mismo de la resurrección de los muertos, se producirá, hermanos, también esta transformación de los vivos. ¿Y cómo dice que va a ser todo esto? En un abrir y cerrar de ojos. O sea, totalmente rápido todo este proceso, finalmente, que el Señor planeó y determinó desde antes de la fundación del mundo. Recordemos que esto, hermanos, no es un plan B del Señor. No es un plan para solucionar, ¿cierto?, el pecado o la caída del hombre. Sino que esto ya está determinado y anticipado por el consejo, ¿cierto?, de nuestro Señor.
Esto ya estaba establecido, hermanos. Esta transformación traerá para el creyente que este mundo quede atrás, dejando ya toda angustia, hermanos, y toda aflicción del cuerpo y alma. Y aquí quiero que leamos algunos versículos. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 2. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 2. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación, dice, celestial. ¿Cuál es el deseo ahí? ¿Cierto? Hay un sufrimiento, hay una angustia, una aflicción, hermanos, pero finalmente lo que está deseando aquí el escritor es que finalmente estén en aquella nuestra habitación, dice, celestial, revestidos, finalmente transformados de aquella esta nueva vida celestial en Cristo Jesús. Eso ya no va a existir, hermanos. Ese sufrimiento, esa aflicción, cuando nuestros cuerpos estén transformados, ya no va a existir, ya no va a estar. Vamos a estar libres de opresión y persecución de los enemigos, libres también de la opresión y la presencia del pecado y también de la muerte. Como van a ser cuerpos incorruptibles, hermanos, aquí ya no va a haber más muerte. Nuestra mente no alcanza a imaginarlo. Que no va a existir más la muerte, ya no vamos a esperar la vejez, que pasen los años para morir, sino que ya no va a existir la muerte, ya no va a estar esa muerte, hermano. Romanos 6, 6, leamos también. Romanos 6, 6, dice así. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Eso es lo que ya está haciendo el Señor con nosotros, hermanos, pero en un momento esto culminará y el Señor transformará completamente nuestro cuerpo finalmente que tiende al pecado. El cuerpo de gloria será como el del Señor, cumpliéndose, hermanos, plenamente la predestinación establecida por el Padre para los salvos. Miren, Romanos 8:29. Romanos 8:29. Lo que les decía hace un rato, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ese es el objetivo del Señor con nosotros. Dice, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. A eso volveremos, hermanos. Ya este cuerpo, cierto, que fue totalmente distorsionado en la caída, que fue totalmente, cierto, destrozado en cuanto a lo espiritual y lo físico, el Señor lo completará en cuanto a lo espiritual y otra vez a lo físico. Cuerpo, cierto, y espíritu serán totalmente y completamente transformados. Volvamos a 1 Corintios capítulo 15. Vamos recordando, victoriosos en Cristo entonces, hermanos. Una victoria de transformación ya hemos visto, una victoria que va a ser instantánea. Y versículo 53, una victoria inamovible. Esto no es como, cierto, podríamos decir, un partido de fútbol que alguien juega, gana, cierto, pasan los años, ya no es el ganador actual, sino que vuelve a ganar otro tiene la victoria. Esta es una victoria inamovible, hermanos, perpetua. No habrá ningún otro victorioso. Será la victoria final. Versículo 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Todo lo enseñado antes se manifiesta como necesidad que se produzca, hermanos. De modo que es necesario o es preciso que se produzca la transformación finalmente de nuestros cuerpos. Esto es algo que ya el Señor determinó y algo que debe ser de esta manera. Es necesario porque corresponde al propósito, hermanos, divino de los creyentes.
Es interesante porque la forma que se expresa aquí, hermanos, es con decreto divino. Esto debe ser así. Deben, ¿cierto?, ser transformados los cuerpos corruptibles a incorruptibles. Es una norma dada por Dios que finalmente, hermanos, está revelando su propósito. Se produce necesariamente el cambio del cuerpo antiguo ahora al nuevo. Es algo necesario. El elemento permanente, la persona, antes encerrada en este cuerpo corruptible, como dice el versículo 53, es elevado por el poder de Dios ahora a un modo de existencia inalterable, inamovible. El segundo aspecto de la operación necesaria tiene que ver, hermanos, con la inmortalidad, dice aquí. De manera que lo que es mortal tiene que ser vestido ahora o revestido de inmortalidad. Esto está principalmente relacionado con los creyentes vivos, con esos creyentes que serán llevados por el Señor. Serán revestidos de inmortalidad. Les impide finalmente pasar por esta experiencia de muerte. Por tanto, los creyentes vivos no pasarán por esta experiencia. Imagínense, hermano, no pasar por la experiencia de muerte y pasar directamente a la presencia del Señor. Algo inimaginable para nosotros. ¿Cuánto de nosotros está esperando este momento? Lo esperamos con gozo que sucediera en un par de segundos, o en un día, en 2 días más. Que seamos llevados por el Señor y nos pasemos, ¿cierto?, por la etapa de muerte. Imagínense en los detalles que el Señor ha preparado para sus hijos. Es totalmente maravilloso. Y esta operación, como dice aquí, hermanos, es necesaria para un nuevo estado, el cual, ¿cierto?, nos dará nuestro Señor. Todo el texto que nos sale, hermanos, es un texto que nos lleva a la victoria. Un texto que, ¿cierto?, nos va transformando, como también vamos a seguir estudiando en los versículos que continúan. Cómo nos lleva finalmente todo este proceso de resurrección a una victoria celestial en Cristo Jesús. Recordemos, una victoria de transformación, una victoria instantánea y una victoria inamovible. Recuerde esto, hermanos. ¿Cómo está esperando este día victorioso? Esta trompeta en el cual el Señor nos llevará a su presencia, llevará a su iglesia. ¿Qué nos queda para nosotros hoy día? Podemos ver claramente que yo creo que ya a esta altura los de Corinto ya habían vuelto al camino y se habían aclarado en cuanto a este tema, o finalmente los que ya estaban convencidos que no había resurrección de muertos preferían, yo creo, que irse. Es muy claro aquí el apóstol Pablo en cuanto a la doctrina de la resurrección, hermanos. ¿Qué nos queda para nosotros hoy día? Como les decía en un inicio, probablemente usted no está dudando que los muertos van a resucitar. Pero estamos esperando, como les decía, ese momento inminente, el que el Señor venga por su iglesia. ¿O está esperando simplemente completar esta vida terrenal para llegar a la vejez y morir? Nos cuesta cambiar ese sentido, hermanos, en poder entender finalmente que podríamos estar pensando ahora y orando al Señor para que ese momento llegue. Pero de verdad que salga de nuestro corazón, hermanos. Pidámosle al Señor que pueda ayudarnos a muchas veces despojarnos de las cosas de este mundo. Es una lucha constante, hermanos, que el creyente, ¿cierto?, que también el creyente, ¿cierto?, está expuesto a caer, ¿cierto?, en las cosas de este mundo y no finalmente estar pensando en lo que el Señor podría estar haciendo ya pronto con nosotros. Hay una esperanza que nos espera, a la cual debemos responder, hermanos, con gratitud. Dios nos transformará nuestros cuerpos. ¿Qué otro Dios puede hacer eso? ¿Qué otro Dios que podemos ver en el mundo que se pueda estar, entre comillas, idolatrando, ¿cierto?, alabando,
puede hacer eso de transformar los cuerpos, puede hacer eso de mantenernos una promesa futura, una promesa celestial que trasciende de este mundo, que trasciende, hermanos, de buscar un cuidado de un Dios que nos hacemos a nuestra imaginación, de buscar protección de un Dios que nos hacemos a nuestra imaginación. Muchas veces los mismos creyentes, hermanos, nos empezamos a imaginar un Dios de nuestra manera y no como la Biblia nos enseña. Y por eso que, hermanos, nos cuesta a veces mucho el poder tener esta certeza o esta convicción o este gozo de estar esperando con ansias la venida de nuestro Señor. ¿Por qué, hermano? Porque muchas veces tenemos un Dios que lo estamos formando a nuestra imaginación. Y finalmente terminamos siendo también idólatras. Con eso debemos tener mucho cuidado, hermanos. A veces es fácil distinguir, ¿cierto?, las religiones paganas, los falsos dioses, las imágenes, ¿cierto?, que adoran en todo el mundo personas. Pero muchas veces, hermanos, nosotros estamos haciéndonos una imagen de un Dios falso. Y eso hace que muchas veces no podamos destruir esa lucha que tenemos de algún pecado que estamos, ¿cierto?, que está en nuestro corazón. Que el Señor nos ayude, hermanos, a poder encaminar a esto, a poder pensar y mirar, ¿cierto?, a esta victoria en Cristo Jesús. Tenemos garantía del Señor que todos los creyentes experimentaremos un cambio de nuestro cuerpo al momento de ser resucitados o arrebatados por el Señor. Mire, hermano, Dios nos salva. ¿Qué más hace con nosotros? Nos separa, nos lleva de las tinieblas a la luz y más aún nos cambiará estos cuerpos corruptibles de pecado. Eso es todo lo que hace el Señor con nosotros y aún más, hermanos. Nos salva, nos separa, nos saca de esa oscuridad, de esa ceguera espiritual y nos da unos nuevos lentes. Lentes ahora, cierto, que pueden ver a la eternidad. Antes nuestra mirada, hermano, estaba limitada solamente hasta donde ven nuestros ojos, pero el Señor, en su gracia, en su salvación, nos da una nueva visión espiritual que ahora podemos apuntar a lo celestial. Es maravilloso, hermanos. Acerquémonos a nuestro Señor, a ese Dios verdadero que está en las Escrituras y no en nuestra imaginación o nuestra creatividad de lo que puede ser un Dios. La resurrección de los muertos, hermanos, y aún más la de los creyentes vivos que serán transformados, será instantánea. Estudiábamos, ¿cierto?, a la final trompeta. Aquí hay una pista para los creyentes, para nosotros, hermanos. Al igual que Pablo, nosotros tenemos que mirarlo de esa forma, hermanos, que el Señor va a venir por nosotros, va a venir por su iglesia. Esa es la forma que tenemos que estar pensando en este momento. Y usted, hermanos, podría decir que sí, el Señor viene por mí también. ¿Lo puede decir con seguridad? Hermano, la seguridad nos la da, ¿cierto?, nuestra conducta, nos la da nuestras obras o las cosas buenas que podamos hacer al Señor, sino que esta seguridad la pone el Espíritu Santo en nuestros corazones. Esta convicción, hermanos, de pecado, esta convicción de finalmente entender lo que es verdaderamente la salvación del Señor. Y esto, hermanos, no escapa dentro del, ¿cierto?, de todo el propósito soberano de Dios. Eso igual es otra cosa práctica que podemos observar. La soberanía de Dios en todo este plan maravilloso. Es Dios quien está al manejo de todo esto. Y eso es lo que nos da la garantía. Eso es lo que nos da la seguridad. ¿Vivimos nuestra vida de una forma que estamos esperando la muerte? ¿O tenemos anhelo de ver a Cristo y escuchar esa final trompeta? ¿Cómo estamos esperando, hermanos, la vida? Que el Señor nos ayude a poder orientar nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestro vivir a lo que es esta esperanza de ser transformados nuestros cuerpos, de ser resucitados, ¿cierto? Descansamos en eso con nuestras familias que ya han partido a la presencia del Señor. Descansamos en que se resucitarán. Y miren, hermanos, en ese mismo momento también nosotros haremos parte de eso.
Junto con ellos, con los que ya han partido, también resucitaremos los creyentes. Juntos con ellos seremos todos transformados y estaremos en la presencia del Señor. Qué mejor esperanza, hermanos. Qué mejor seguridad. Qué mejor descanso podemos tener en el Señor. Oremos. Señor, a usted sea la gloria y el honor. Nuestro Señor, grande en misericordia, digno de ser alabado. Gracias, Señor, por sernos parte de su plan. Gracias, amado Padre, porque usted ya nos ha predestinado para que seamos hijos suyos. Y así, Señor, usted sigue siendo la obra también durante este tiempo de paciencia que ha tenido usted, de longanimidad, en donde, Señor, podemos contemplar su gracia y misericordia en medio de los hombres, en medio de nosotros que no merecíamos para nada la salvación. Porque no hay mérito en nosotros. Nosotros no hacemos el mérito para tener esa salvación, sino que toda la obra la hace usted, Señor. Padre, ayúdenos a poder seguir hablando a otros de lo que nosotros ya hemos creído. Demostrarle a ese Dios verdadero que no está en doctrina de hombre, en opiniones de hombres, en pensamientos de hombres, sino que está en su palabra escrita y revelada. Gracias, Señor, porque hoy día usted nos da estos misterios, nos revela misterios que antes probablemente no conocíamos. Y ahora sabemos con certeza y seguridad que seremos resucitados. Si morimos, resucitaremos. Y si usted viene por nosotros, seremos transformados juntamente con los que resucitarán. Gracias, Dios Todopoderoso. Gracias porque hoy día podemos ser victoriosos a la muerte, victoriosos a este mundo de corrupción, en donde usted, Señor, nos hará parte de lo incorruptible. A usted sea la gloria, Señor. A usted sea el honor, Señor. Y ayúdenos a poder tomar esto en parte de nosotros, de poder tener esta esperanza viva en que usted vendrá por nosotros, Señor. Gracias, amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.